Y nosotros vamos a leer ahora en Romanos 8 para echar un vistazo a lo que es de verdad el Evangelio, con el fin de que nos podamos refrigerar, nos podamos recuperar, nos podamos reconfortar, nos podamos alimentar y podamos también proclamar la esperanza, la seguridad, el consuelo, la bendición de este Evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice esto: Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. El apóstol Pablo nos está explicando aquí cuál es la base por la cual nosotros podemos decir que no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús por la fe. No simplemente lo expresa como algo que estaría bien que sucediera, sino que está exponiendo la base legal, la base por la cual delante de Dios ese asunto de la condenación ya está finiquitado, ya está terminado, ya está concluido. La religión siempre enseña que hay algo más que hacer, que nosotros tenemos que compensar a Dios por los pecados de omisión, es decir, aquellos mandamientos que deberíamos haber cumplido y no los hemos cumplido, y los pecados de comisión, aquellas veces que hemos roto los mandamientos de Dios porque hemos violado su ley. No solamente hemos dejado de hacer lo bueno que deberíamos hacer y que Dios nos ha mandado, sino también hemos ido en contra de los mandamientos de Dios, violándolos, quebrantándolos continuamente. Y por esa deuda que tenemos con Dios, entonces es necesario que nosotros, digamos que aplaquemos la ira de Dios y satisfagamos a Dios en esta vida o en otra por causa de nuestros pecados. Y aunque estamos de acuerdo que el pecado es una deuda, porque eso es evidente en la Biblia, cuando creemos estas cosas nos estamos alejando o no estamos entendiendo lo que ocurrió realmente en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice que por lo tanto, estamos en el capítulo 8, es decir, por lo que ha hecho el Señor Jesucristo, que viene diciendo en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7, acerca de cómo Él cumplió la ley, acerca de cómo Él llevó nuestros pecados, cómo Él nos redimió con su sangre, cómo Él satisfizo la justicia de Dios y aplacó la ira de Dios. Diciendo esto quiere decir que ahora ya no queda ninguna condenación, porque la ley de Dios ha sido perfectamente satisfecha en Cristo una vez y para siempre. Ha sido perfectamente satisfecha. Si la ley ha sido cumplida, no puede haber alguien que condene. Si tú has cumplido la ley perfectamente en cuanto a las leyes civiles o las leyes en las que estamos sometidos en nuestro país, nadie puede condenarte. Es absolutamente imposible que eso pudiera suceder. En un Estado de derecho no puede ser condenado a alguien que ha cumplido perfectamente la ley y se ha demostrado que ha cumplido perfectamente la ley. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que por medio de Él nos ha liberado no solamente de la pena y de la culpa y del castigo del pecado, sino también del poder del pecado, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo vino a este mundo en condición de hombre, fue considerado como pecador, llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados, fue condenado por nosotros, obedeció la santa ley de Dios perfectamente también por nosotros. Y entonces los dos cargos que había contra nosotros, es decir, quebrantar la ley de Dios y no obedecer la ley de Dios, pecados de comisión, pecados de omisión, han sido perfectamente satisfechos, cumplidos, totalmente cerrados en Cristo.
Él exactamente hizo todo lo que el Padre exactamente demandaba, todo lo que la justicia divina demandaba, exigía en cuanto a lo que es el carácter santo de Dios. Y esto está claro aquí, porque dice que como nosotros no podíamos obedecer la ley, ni podía salvarnos a la ley por cuanto nuestra condición pecaminosa hace imposible que podamos obedecer la ley de Dios como Dios quiere, por lo tanto, Dios envió a su Hijo, condenó a su Hijo, dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Es decir, que Él fue un sustituto por nosotros y las justas demandas de la ley de Dios han sido cumplidas en nosotros a través de la sustitución de Cristo. Esto es algo increíble, es algo maravilloso, es algo glorioso. No hay ya ninguna condenación porque Cristo fue condenado. No hay ya ninguna demanda de la santa ley de Dios porque Cristo las ha cumplido. Por lo tanto, estamos ahora uniéndonos a Cristo en total armonía, perfecta comunión, perfecta relación con Dios. No hay ninguna condenación. Dios no nos considera sus enemigos. Dios no nos considera objetos a los cuales hay que castigar o demandar o azotar por sus pecados. Dios no nos considera como deudores que tenemos que pagarle a Él o satisfacerle a Él por nuestros pecados porque no está toda la deuda pagada. Dios no nos considera a nosotros como medio culpables, no nos absuelve como no culpables, sino que nos dice que somos no solamente inocentes, sino que además nos dice que hemos cumplido completamente los santos mandamientos de la ley de Dios y que por lo tanto tenemos derecho a gozar de la vida eterna en la santidad y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es increíble. Y es por eso que nosotros lo rechazamos. Nuestra propia naturaleza malvada, nuestro propio entendimiento hecho tinieblas, que tenemos a cada momento afectando nuestro entendimiento y sobre todo afectando nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, afectando lo que es nuestra alma, lo que la palabra de Dios llama nuestro corazón, como el cuartel general de la vida. Ese pecado hace que la incredulidad salga y diga, verdaderamente Dios está en contra de ti. Verdaderamente tú no puedes entrar al cielo porque tú eres un hombre pecador, tú eres una persona pecadora, tú no has obedecido la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, que se resumen en los 10 mandamientos, pero no has cumplido el sermón del monte, no has cumplido los mandamientos del Evangelio, por lo tanto, ¿cómo puedes decir tú que vas a ir al cielo? Pero al brotar esto de nuestro corazón pecaminoso es sencillamente porque no queremos aceptar lo que el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo nos dice. Hay algo en nuestra carne que nos impide ver que tal maravilla es posible. Y por lo tanto, al no creer esto en nuestro corazón, dejamos que la religión humana, la religión, la etiqueta que tengamos, o la propia religión fabricada por nuestro corazón pecaminoso nos diga, verdaderamente tengo que hacer yo algo para convencer a Dios de que en verdad soy bueno. Verdaderamente tengo yo que hacer algo para mostrarle a Dios que yo de verdad soy buena persona y que quiero ser buena persona y que si no puedo lograrlo todo con mis buenas intenciones, seguramente Dios me va a aceptar. No entendemos lo que es la justificación por la fe porque nuestra mente se pierde en esto. Se pierde en que Dios nos pueda considerar así. Nos parece tan maravilloso, nos parece excesivamente bueno, nos parece como que algo no podría funcionar, porque no estamos ciegos, no somos personas totalmente incapaces para entender que cada día pecamos, que cada día tenemos malos pensamientos, cada día tenemos malas palabras, cada día tenemos malos sentimientos, que amamos lo que deberíamos odiar y odiamos lo que deberíamos amar. Cada día nos damos cuenta de que nos cuesta tanto acercarnos a Dios, nos cuesta tanto creer en Él, nos cuesta tanto confiar en Él. Cada día nos damos cuenta de que estamos drogados por las cosas de este mundo y estamos pensando todo el tiempo en lo material y muy poco en lo espiritual. No somos ciegos para darnos cuenta de esto. Nos damos cuenta de que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte. Nos damos cuenta de que no alcanzamos la gloria de Dios. Nos damos cuenta de que no obedecemos los mandamientos de Dios. Y que continuamente la Biblia nos dice, nos recuerda una y otra vez,
que la ley nos condena, la ley nos juzga, la ley nos sienta en el banquillo y nos dice culpable, culpable, culpable. Y esto nos parece tan terrible que la justificación por medio de la fe sola en el Señor Jesucristo nos parece algo demasiado bueno, demasiado fácil, demasiado sencillo. Pero eso es un engaño, porque no es ni demasiado fácil ni demasiado sencillo. Es demasiado bueno, sí es verdad, pero no es ni fácil ni sencillo. Porque nuestra propia carne pecaminosa busca de alguna manera hacernos sentirnos mejor. Como que podemos compensar a Dios, como que podemos de alguna manera hacer que Él nos mire de un modo mejor y más agradable y aceptable con nuestras buenas obras. Y todo eso nos conduce a menospreciar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que ha agradado a Dios, el único que puedo decir consumado es, el único que ha logrado una salvación tan grande. Entonces, hermanos, amigos, ¿por qué no disfrutar de esta salvación? ¿Por qué no gozar de ella? ¿Por qué no tenerla en cuenta a la hora de acercarnos a Dios? Porque verás, ocurre algo importante y es que cuando nosotros pecamos nos sentimos sucios y culpables. Nos pareciera que Dios está enojado con nosotros, que el Espíritu Santo se ha entristecido con nosotros, eso también es cierto, pero Dios no está enojado con nosotros, porque Dios se enojó por completo con su Hijo en la cruz, y toda su ira fue derramada allí sobre Él, y ya no queda ira para nosotros. Tristeza en el Señor puede ser, pero no queda ira. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. Entonces, si hemos pecado, acerquémonos confiadamente, porque no tenemos condenación, no hay condenación. Pero busquemos entonces en el Señor darle gracias por su cruz y acerquémonos a Él con toda confianza, porque nunca seremos desechados, nunca seremos aborrecidos, nunca seremos enviados a un lugar imaginario o un lugar de castigo o un lugar no apropiado, porque Jesucristo nuestro Señor ya cumplió con todo. Él fue abandonado, Él fue rechazado, Él fue expulsado, Él fue maldito, Él fue condenado. Y Él pagó por nosotros totalmente el precio de nuestros pecados. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto motivo de darle gracias y adorarle y sencillamente confiar en Él? Vengamos entonces a orar a Dios para admirarnos una vez más. Qué increíble es esto. Qué glorioso, qué maravilla. Pero Dios es así. Dios es así. Y quiere que gocemos de Él. Nuevamente, Señor, nos asombramos. Nos parece tan increíble. Y aunque sabemos que es una verdad enorme, porque tu palabra lo reclama, lo proclama por todas partes. El justo por la fe vivirá. Y esto nos parece tan increíble. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto nos parece tan increíble. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos parece tan increíble que tú nos digas: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos parece tan increíble que tú nos digas en tu palabra que tú nos das la vida eterna a cambio de nada. Pero venimos a ti para pedirte perdón por nuestro pecado de incredulidad, nuestro pecado de ingratitud, nuestros pecados de comisión y de omisión, y venimos ante ti a admirarnos de la cruz y a pedirte, Espíritu de Dios, revélanos más de este Salvador. Revélanos más de este Evangelio puro, maravilloso. Revélanos más de tu corazón mostrado y abierto en la cruz del Calvario. Revélanos más, Espíritu de Dios, de cómo es nuestro Padre Santo que nos envió a su Hijo, de cómo es nuestro Salvador maravilloso, que nos mostró exactamente que no solamente es la gloria de Cristo mismo, de Él mismo, sino la gloria del Padre. Enséñanos, Espíritu de Dios,
que este Evangelio es lo único que tenemos, lo único que necesitamos, lo único que anhelamos, lo único que nos satisface, lo único que nos puede dar consuelo, seguridad, gozo y fortaleza y victoria en este mundo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, amigos, nos vamos a encontrar el día de mañana, si Dios quiere. Un abrazo para todos. Dios os bendiga.